Es un privilegio muy especial estar en esta congregación, esta ocasión, y estar también saludando a hermanos de otros lugares. Es el pueblo de Dios que se reúne para abrir la palabra y escuchar a Dios. No hemos venido simplemente para un tiempo de canto, que es muy bueno, es excelente, ni tampoco para darnos unos cuantos abrazos y unos cuantos besos. Hemos venido, al menos es mi propósito, abrir la Escritura y preguntarle al Señor qué quieres decir para nosotros. Estamos hoy en un día que es víspera de una jornada, unas jornadas que habitualmente se llaman la Semana Santa. No sé por qué causa se le llama la Semana Santa, pero es el nombre que se le da en donde de alguna forma especial recordamos aquel acontecimiento sustancialmente importante de la entrada de Cristo en Jerusalén, los días en la ciudad, Getsemaní, el prendimiento, los juicios, la cruz. Y en ese tiempo, los días de la semana hablan y recuerdan, o debieran hablar y recordar a cada uno de nosotros del portento de la gracia de Dios. Dios, antes de crear, determinó salvar. Y cuando Dios salva, determina quién lo haría, cómo lo haría, cuándo lo haría. Y la primera gran respuesta a quién lo haría está en la Escritura, en palabras como las de Pedro, carta primera, capítulo 1, versículos 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo hará el Hijo de Dios, lo hará mediante el pago de un precio, sacrificio redentor. ¿Cómo lo hará? Dando su vida. ¿Cuándo lo hará? Y Pablo, recordando esa operación de soberanía en la que Dios determina el tiempo, dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora bien, los 4 evangelios tienen una última parte que tiene que ver con esta semana final de Cristo aquí en la tierra. Muchas veces nuestros pensamientos se centran en asuntos, llamémosle importantes o determinantes, la entrada triunfal en Jerusalén. Y todos recordamos los hosanas y el Hijo de Dios cabalgando un pollino y llorando a la vista de la ciudad, y nos entusiasmamos con eso. Y luego después tal vez alguien se acuerde de algún incidente en el templo con los fariseos y los escribas y cosas por el estilo, y después Getsemaní y después la cruz. Pero Cristo utiliza esa última semana para hacer lo que hizo siempre: enseñar a los suyos. Y es precisamente en la enseñanza de Cristo recogida entre los capítulos 13 al capítulo 17 que debiéramos prestarle una determinante atención, porque son las lecciones últimas del Maestro, que no tienen que ver solo con los 12 que estaban con él, sino que tienen que ver, como él mismo ora en Juan 17, con aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Luego, las lecciones de Jesús en ese último tiempo tienen una enorme importancia para nosotros. Permitidme tomar 3 lecciones de Cristo esta noche de forma muy sintética para nuestra enseñanza personal. Y llamo vuestra atención al Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 1. Empiezo la lectura del texto bíblico de esta manera. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como a mí había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiere decir, los amó hasta el extremo, los amó hasta el infinito. No podía amarlos más.
sentados con ellos en esa cena última, Cristo les habla, Cristo consuela, Cristo alienta el corazón de ellos. Y no hay impacto más grande, al menos para mí, que la lectura del capítulo 14, que sigue, claro, al 13, naturalmente, en donde el Señor mira el rostro de aquellos que están sentados con Él a la mesa y detecta por el rostro de ellos la angustia de su corazón. Están inquietos. Ellos no saben de qué manera se va a realizar algo como lo que Cristo había anunciado: seré entregado en manos de pecadores, seré crucificado, me van a matar o a quitar la vida, pero resucitaré al tercer día. Pero ellos no entendían nada de esto, porque la mentalidad de ellos era que el Mesías no había venido para morir, había venido para reinar, y por tanto el reino tenía que ponerse, y estas palabras de Cristo no las entienden. Y Cristo ve el corazón y les dice: no se inquiete vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? ¿Creed también en mí? En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y en medio de estos altibajos, en donde la psicología humana se manifiesta en los apóstoles, Cristo va a destacar para ellos enseñanzas específicas. Primeramente, quiero hablaros de las conversaciones de Jesús. En segundo lugar, quiero hablaros de las lecciones de Jesús. Y finalmente, las consecuencias que tienen que traer para ti y para mí estas lecciones. Primeramente, las conversaciones. Específicamente, Jesús enseñó sobre la apariencia de piedad de los fariseos. Y ahí tienes, a partir del capítulo 11 del Evangelio según Marcos, en donde Cristo habla por parábolas y directamente de que había un grupo de personas que eran religiosas, que tenían apariencia de piedad. Pero la apariencia de piedad no es piedad, es hipocresía. Por tanto, Cristo detecta este problema, y Cristo habla de la situación que esa hipocresía produciría en el futuro de Israel. Y el Señor Jesús, en Juan capítulo 12, habla, el evangelista recoge aquellas palabras en donde el mismo evangelista dice: por esto, a consecuencia de esto, es decir, de las señales que Cristo había hecho y que ellos no creían en Jesús, endurece el corazón de su pueblo. Y dice: de modo que no podían creer. Es verdad que de esa masa de pecadores que no pueden creer por rebeldía, endurecido su corazón. Quiero hacer un paréntesis aquí. Dios no endurece anticipadamente el corazón de nadie para que se pierda, pero Dios confirma la dureza del corazón. Por tanto, aquel pueblo que conocía que era el Mesías, los líderes lo sabían muy bien. Nicodemo lo sabía. Se negaban a creer quién era Jesús. Y Dios endurece el corazón de ese pueblo, y de ese pueblo Él toma un remanente escogido por gracia para que la línea de las promesas dadas a los padres tuviesen cumplimiento y extensión en el tiempo. Y Él advierte a los suyos: cuidaros de la levadura ¿de qué? De los fariseos. ¿Notáis una lección importante? La Iglesia de Cristo no es un grupo religioso. Ser cristiano no es ser religioso. Ser cristiano es vivir a Cristo y seguir a Cristo. En toda la dimensión de la palabra. Es poder decir desde el fondo del corazón delante del Señor: porque para mí el vivir es Cristo. Y cuando Cristo se hace vida en el creyente, la alabanza y la adoración, el culto, nace al impulso y al poder de su propia vida en nosotros, en el poder del Espíritu Santo. Y nosotros adoramos a Dios porque también Jesucristo, nuestro Señor, dijo: Padre, te alabo, Señor del cielo y de la tierra.
La alabanza, hermanos queridos, la adoración no son actividades, son actitudes. De manera que nosotros no alabamos al Señor como hicimos ahora. Hemos cantado alguna canción que yo hacía no sé cuántos años que no la había oído. Y digo, pues mira qué bueno. Le decía a Susana, mira esta canción, está en tal cosa. Bueno, hemos venido. ¿El canto es para alabar a Dios o no? Sí, claro que sí. Pero no es una actividad, porque la alabanza es la expresión de la vida presentada para gloria de Dios. Luego yo no alabo de vez en cuando. Tengo la obligación y responsabilidad de alabar siempre. Y el Padre dijo, Cristo, tales adoradores buscan ¿qué? No que lee, sino que adoren. Es decir, la adoración es algo continuado y permanente porque tampoco es una actividad. El propio apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice aquellas palabras: os ruego por las misericordias de Dios o de Cristo que presentéis vuestros corazones, vuestros cuerpos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego Dios ha convertido a su pueblo en templo, lo ha convertido en sacerdocio y lo ha convertido en sacrificio. ¿Para qué? Para que la adoración sea continuada. Cuando tú conviertes adoración o alabanza en actividades, tienes un problema, y es que conviertes esas dos bendiciones para ti y de gloria para Dios, los conviertes en actividades religiosas. ¿Entiendes esto? Y Cristo les habla, tened cuidado, porque aparentemente los fariseos eran aplaudidos por su apariencia de piedad. El fariseo oraba 3 veces al día, ¿verdad? Sí, el Evangelio lo dice. Por la mañana llegaba siempre a la sinagoga para orar. ¿Por qué? Porque quería que le dijeran que hombre tan piadoso, mira, tempranito y ya orando. Luego al mediodía no llegaba nunca a la sinagoga. Había siempre el tráfico que impedía, bueno, estoy contextualizando a nuestro tiempo, no llegaba a la sinagoga, pero llegaba a la plaza principal de la ciudad. Y como era la hora de orar y no llegaba a la sinagoga, se paraba en la esquina de la calle y levantaba los brazos y comenzaba a orar. ¿Para qué? Para que la gente que pasara dijera, qué piadoso es. Por las noches iba también, porque muchas veces había alguna viuda que tenía que arreglar un problema de herencia, y el fariseo le decía, déjame, yo te la arreglo, pero a cambio tienes que darme tanto. Estos eran los fariseos. Piedad aparente. No te olvides que este pensamiento y enseñanza de Jesús se traslada por Pablo a la iglesia en la enseñanza cuando dice que algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Cristo le habló de enseñanza específica en cuanto a vida piadosa. Les habló también de la necesidad de santidad y lo puso en ejemplo visible con la limpieza del templo. Si alguna vez me hubiera gustado estar presente en algún acto de Jesús, uno de ellos debía ser ese. ¿Te imaginas las mesas de los cambistas volcadas en el suelo y las monedas corriendo por el losado del templo y las jaulas de las palomas abiertas y las palomas volando en libertad y todas estas cosas? Y Cristo da una razón. La casa de mi Padre es casa de oración y vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo que está diciéndome Cristo, y no te olvides, no nos olvidemos que nosotros somos el templo de Dios en espíritu. ¿Es así o no? La vida de santidad no es una opción. Es la única forma de vida cristiana. Y hay que limpiar nuestro templo de basura espiritual para que podamos glorificar al Señor. Y esta es otra de las lecciones de Cristo en ese último tiempo. Y luego el Señor se sienta con los suyos en el monte de los olivos
Y ahí los discípulos, cuando salen aquella tarde del templo, vienen y le dicen al Señor, mira, qué piedras y qué edificios. Y están inquietísimos. ¿Sabes por qué? Porque Jesús les dijo, ¿tú ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Pero ¿cómo es posible? Si este es el templo de Dios, si Herodes edificó un templo mucho mayor y mucho más majestuoso que el templo de Salomón, ¿cómo es posible que tú digas esto? Y Cristo los lleva al monte y Cristo les habla de una proyección futura. Y Cristo les enseña que van a venir ejércitos en torno a Jerusalén, años 70, y van a destruir la ciudad. Pero esto no es suficiente. Cristo proyecta la visión profética al tiempo final de la historia de la humanidad antes de su venida y habla de los acontecimientos que ocurrirán cuando Cristo venga a la tierra. Y tienes ese capítulo 24 del Evangelio según Mateo, que lo que tiene de importancia, aparte de la panorámica profética, es advertirnos de dos cosas. Primero, Dios es el Señor de la historia. Y estamos viendo acontecimientos en el mundo de hoy. Vosotros estáis muy lejos, pero hay muy cerca de España y en Europa hay una guerra. Y vemos con inquietud los acontecimientos, ¿verdad? Pero el Dios de la Biblia dice, yo soy el Señor. Y la historia se produce en base al proyecto divino de poner su reino en la tierra y que el Señor reine entre las naciones del mundo. Y enseña eso. Y enseña que el futuro del mundo no va a mejorar. Y que el tiempo final será un tiempo de ira de parte de Dios sobre las naciones del mundo a causa de su pecado. No estés buscando señales, por favor. La Iglesia no tiene que esperar señales, tiene que esperar al Señor. Y el Señor va a venir en cualquier momento y va a encontrar a muchos de su pueblo buscando señales. Y se olvidan de que viene Él. Pero esta es la gran lección. Primeramente, tienes que tener en cuenta que la vida cristiana es una vida de transparencia, de piedad verdadera delante de Dios. Segundo, tienes que entender que la vida cristiana es una vida de limpieza. En tercer lugar, tienes que entender que la vida cristiana es una vida de esperanza en Cristo Jesús, Señor de cielos y tierra. Quiero recordarte lo que tú sabes muy bien, que la esperanza del creyente no está en cosas que van a producirse. Que el creyente no espera como glorioso que Cristo venga a buscarlo. Bueno, yo lo espero y tú también, ¿verdad? Naturalmente. Y esperas el cielo también. Y esperas la calle de oro y las puertas de perlas y las piedras preciosas en los cimientos. ¿Esperas todo esto? Yo también. Pero la Biblia me dice que toda la esperanza cristiana no son cosas que vienen. Pablo dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Hermanos míos, Cristo está muchas veces muy lejos de la Iglesia. Y la Iglesia necesita recuperar a Jesús. Ahora, después de toda esa panorámica, Cristo va a dar lecciones concretas que creo que van a ser muy buenas para mí y lo va a ser sin duda, y también para vosotros. Especialmente, Cristo va a hablar a los suyos de cómo sería la identificación de su iglesia. Y cuando tú abres el Evangelio según Juan, capítulo 13, llamo la atención a los versículos 34 y 35. Y Cristo dice a los discípulos, os doy un mandamiento nuevo, no novedoso, no que no lo hubiera antes. Os doy un mandamiento que es actual, por tanto es un mandamiento renovado, un mandamiento continuado, un mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Bueno,
algún amigo mío en la iglesia lo voy a amar, pero aquel que no soy capaz de tragarlo, eso va a ser difícil. Escucha, así como también yo os he amado. Y ahora preguntan, ¿cuántas veces he oído esta pregunta a lo largo de mis años de ministerio y de conferencias y no sé de cuántas? ¿Cuántas veces he oído a personas diciendo, ¿cuál es la identificación de esta iglesia? ¿Lo oíste alguna vez? ¿Cuáles son los principios de? ¿Oísteis alguna vez decir los principios de los hermanos? ¿Lo oísteis? Escucha lo que dice Jesús. Los principios que distinguen a la iglesia no es específicamente doctrina. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, ¿cómo? Si tuvieseis amor los unos para con los otros. Toda la gran tragedia de iglesias que se dividen, la gran tragedia de iglesias que no pueden tener comunión unas con otras, la gran tragedia de personas que sectorizan las congregaciones, obedece solo a una cuestión. Los creyentes y la iglesia han perdido el amor. O han puesto el amor a un lado. No lo han perdido porque el amor lo produce el Espíritu Santo. Pero han puesto, y Cristo va a decir a la iglesia en las cartas de Apocalipsis, tengo contra ti, a la iglesia en Éfeso, que has dejado tu primer amor. ¿Y qué es este primer amor? Bueno, el primer amor es la expresión del amor de Dios en el Espíritu Santo. El primer amor no es ese amor, ese fervor que tú sientes cuando crees en Cristo y le recibiste como Salvador y hablas a tu hermano y a tu primo y a tu tía y al amigo y al otro, bla, 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 y al cabo de 3 meses ya no hablas tanto y al cabo de 1 año no hablas nada. ¿Y qué pasó? Se enfrió. No. El amor de Dios es el control que el Espíritu Santo hace de la vida cristiana y Dios derrama su amor, Romanos 5:5, en el corazón del creyente. ¿Para qué? Para que ame como fue amado. El amor es algo fundamental en la Iglesia de Cristo. Es más, mis queridos amigos, el mandamiento nuevo se proyecta en el pensamiento que Pablo desarrolla de esta verdad de Jesús en la carta primera a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Y Pablo entra a razonar o a pensar en el amor de Dios y dice, si yo tengo esto y lo otro y lo demás allá y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. ¿Sabes lo que dice? Si yo no tengo amor, todo mi ministerio es mero ruido que molesta a Dios y molesta a la iglesia. Y es necesario entender esto con claridad, porque ¿cuál fue el ministerio de Jesús? Bueno, enseñar, predicar, sanar, morir en la cruz. ¿Es el ministerio de Cristo, sí o no? ¿Sabes cuál es lo que califica ese ministerio de Jesús? Con amor eterno te he amado, dice la profecía del Antiguo Testamento. Y Cristo dice, recogido por Juan ahí, Juan ve a Jesús y dice, el que amó a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y yo voy a la cruz y pregunto al crucificado, ¿por qué mueres, Señor? Y la Biblia responde, el Señor te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. ¿Notas esto? Ser cristiano es amar a los demás como Cristo nos amó a nosotros. Un ministerio sin amor es absolutamente estéril. Hermano mío amado, no se te ocurra hacer nada en la iglesia mañana y pasado y el otro día y el otro si no sientes el amor de Dios en tu vida. Tenemos que recuperar el amor de Dios. ¿Algo más? La importancia del amor en el pensamiento de Juan es tremenda. Yo sé que a Juan se le llama el discípulo del amor, ¿verdad? ¿Y cuándo se le llama el discípulo del amor? Porque Juan era... ¿Cómo era Juan? Juan, en primer lugar, era un sectario. Bueno, tiene muchos seguidores Juan hoy.
Juan ve a uno que está echando fuera demonios en el nombre de Jesús y que dice, ¿vienes con nosotros o no? No, no puedes hacer milagros. Y viene el Señor. Señor, dame una felicitación, porque había por ahí uno que echaba fuera demonios en tu nombre, hacía milagros en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Y por qué, Juan? Porque no nos seguía. Es decir, los que no siguen a los 12 no tienen derecho a hacer nada. Cristo va a decirle, Juan, que el que no es contra nosotros es por nosotros. Hermanos míos queridos, Satanás actúa así en la iglesia de Cristo hoy para inutilizar el ministerio de muchos. El sectarismo forma parte expresiva de muchos creyentes y de muchas congregaciones. Y Juan habla de esto. Y no solamente Juan era un sectario, Juan era un violento. ¿Y cómo era de violento Juan? Y ahí tienes a Juan. El Señor le encomienda a él y a otro que vaya a la ciudad de los samaritanos y a ver si podemos dormir en algún sitio. ¿Y qué hacen los samaritanos? ¡Ja! No, señor, aquí no hay cama, son peregrinos de Jerusalén, no hay cama. Y ahí viene Juan enfurecido. Señor, ¿te parece bien que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los queme? Pero Juan, ¿no te dan una cama y quieres quemar una ciudad? Hombre, te has pasado, Juan. Juan va a cambiar de pensamiento y de mentalidad. Cuando sube al Calvario y está cerca de la cruz de Cristo. Y cuando Cristo impacta a Juan, Juan cambia de pensamiento en relación con Jesús. Y ya no habla del Mesías y del Rey y todo esto. Dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este Juan aplica un texto. ¿Cómo sé que soy salvo? Muchas veces preguntamos, especialmente a adolescentes que a veces piden el bautismo, y le preguntamos, bueno, explícame, ¿cómo fuiste salvo? Bueno, pues yo fui salvo. Un día me dijeron, me contaron una historia, yo sentí no sé qué, y luego me dijeron, bueno, los que quieran ser salvos que levanten la mano, y yo levanté la mano. ¿Y eres salvo por eso? ¿Hay un cambio personal en tu vida que lo demuestra? Y Juan dice, el que no ama a su hermano no ha nacido de nuevo. Ese es el texto. ¿Quieres saber si eres salvo? Pregúntate si amas a tus hermanos o no. Y si no amas a todos tus hermanos sin excepción, entonces tienes que preguntarte si realmente has nacido de nuevo. Y Juan dice, ¿tú sabes cuál es un mentiroso? El que no ama a sus hermanos, pero dice que ama a Dios. Y Juan dice, ¿cómo va a amar a Dios que no ha visto si no ama al hermano suyo a quien ha visto? Por tanto, hay una imposibilidad. Nadie puede estar en comunión con Dios si no está en comunión con los suyos. Voy a repetirlo. A veces hablamos de la comunión como algo transitorio, pasajero. Tú sabes muy bien que la comunión en la Biblia no es un asunto horizontal. Es decir, yo no tengo comunión, no os conozco, pero yo no tengo comunión con vosotros porque me sois muy agradables y porque sois miembros de una iglesia, de hermanos o de lo que sea. Yo no tengo comunión con vosotros por eso. La comunión tuya y mía no está en que tú y yo nos caigamos bien y nos demos un abrazo. La comunión tuya y mía consiste en que los dos tenemos comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y es a través de Cristo que cada uno de los miembros tiene comunión de vida. ¿Me estáis entendiendo lo que estoy diciendo, verdad? Es decir,
Voy a poner un ejemplo, sobre todo para mis amigos más jóvenes, que a veces estas cuestiones teológicas resultan un poco empalagosas. Quiero que lo conozcáis bien. Tú sabes por qué. Mirad, vamos a ver. Aquí tengo un papelito. Yo le digo a mi mano derecha, levanta el papel. Oye, la izquierda no se ha enfadado, está quietecita. Y ahora le digo a la derecha, déjale papel a la izquierda, izquierda levanta y levanta el papel. ¿Por qué mi mano me obedece? ¿Sabes por qué? Porque está unido ¿a qué? A la cabeza. Ahora yo me monto en una moto de estas grandotas, ¿me entendéis bien? Me monto en una moto grandota y me voy por la carretera, no me doy cuenta, hay una curva un poco difícil, hay arena y se me va la moto y resulta, fíjate tú, que ahí había un palo y yo me pegué un golpe en la cabeza y me rompí las cervicales. Y el cerebro le dice a mi mano, levanta el papel. ¿Por qué? Porque se ha roto la conexión entre la cabeza y las manos, ¿entendéis? Así ocurre en la iglesia. Cuando yo digo, no quiero tener comunión con un hermano, no importa con quién sea, si ese hermano no tiene rota su comunión con Cristo por pecado sin confesar, si yo no tengo comunión con mi hermano, estoy poniendo fuera de comunión a Cristo. Porque Cristo no rompe la comunión con aquel que no tiene pecado oculto sin confesar. ¿Me has entendido bien? No es comunión porque quiero tenerla, es comunión porque estás vinculado con Cristo. Y lo más trágico es ver cuántas personas están siendo marginadas de la comunión. Y la disciplina de muchas iglesias se ha convertido simplemente en una sanción de excomunión, cuando ese es el último elemento posible para llegar allá. Y muchas veces se coloca la excomunión, la disciplina a un hermano como castigo a una acción. De manera que este hermano ha hecho esto 3 meses fuera de comunión. ¿Pero cómo te atreves a tal cosa? La disciplina a un hermano solo puede mantenerse hasta que ese hermano rectifica su camino. Y en cuanto la disciplina ha hecho su efecto, mantenerla un segundo más allá es castigar a la persona. Y todo el castigo del pecado de mi hermano y mío lo ha llevado Cristo en la cruz. Disciplina no es deporte. Y la comunión es necesaria entre todos los miembros. ¿Tú sabes que Cristo murió por todos los que creen en Él? ¿Lo sabes o no? ¿Y sabes que todo aquel que cree en Cristo pertenece a la única iglesia de Cristo en la tierra? ¿Lo sabes? ¿Y sabes que todo aquel que cree en Cristo ha sido puesto en Cristo y es miembro de su cuerpo? No se te ocurra romper la comunión con un hermano con quien Cristo no la ha roto. ¿Me sigues? Y además, hay personas en nuestro mundo evangélico que levantan un altar a la doctrina y queman el amor en ese altar. Ese es un error supremo. Alguien me va a decir, pero Pérez Villo, ¿esto está diciendo que no hay que defender la doctrina? Claro que hay que defender la doctrina, ¿cómo no? Naturalmente. Esto es vital. Yo no puedo negar ni quebrantar ni un solo mandamiento de los que Cristo ha establecido. ¿Me estáis siguiendo? Pero lo que quiero decir es que no hay doctrina sin amor. Porque el amor está comprendido en la doctrina de Jesucristo. Y si yo obedezco esto, tengo que obedecer todas las características. ¿Quieres saber cuáles son las consecuencias muy graves? No hay testimonio para los niños en las familias si el marido no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué más? No me gusta el versículo, de verdad.
Si yo pudiera, diría, no están en ningún texto griego, entonces lo saco del medio, pero no está, está ahí. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Tienes niños en tu casa que puedan ver un acto de entrega continuado tuyo a tu mujer? A veces los hombres exigimos la entrega de la esposa, ¿verdad? Es al revés. El testimonio visible de Cristo en relación con la iglesia se ha encomendado al marido. Tiene que amar como fue amado por Cristo. Es imposible que sea de otra manera. Si los maridos amasen a sus esposas de esta manera y las esposas a sus maridos, por supuesto, no habría roturas matrimoniales. Hace muchos años, bueno, durante 40 años en el pastorado, os imagináis la cantidad de cosas que he visto, ¿no? Hace unos cuantos años, un matrimonio mayor en edad de la iglesia, con hijos y con nietos. Termina la reunión y vienen los dos. Y el marido me mira y me dice, quiero decirte que nos vamos a separar. ¿Vosotros dos? Pero si sois viejos de la iglesia, estáis... Y mira, tus hijos y tus nietos, ¿cómo dices? Sí. ¿Y por qué? Porque no tenemos nada en común. Bueno. Y ahí comenzó la labor pastoral habitual. Vamos a charlar, vamos a... Yo no era capaz de sacarlos de su obcecación. Y entonces le dije un domingo, esperad, no os vayáis, por favor, quiero hablar con vosotros un ratito, esperadme. Y cuando ya despaché lo que había que despachar, le dije, vení conmigo. Y subimos a mi despacho en la iglesia. Se sentaron los dos ahí delante de mi mesa y yo abrí el cajón de la mesa y saqué, no sé si llamáis folios o un DIN, un papel blanco, una hoja. Y le di una hoja a él y una hoja a ella y un bolígrafo, un birome. Bueno, es que el idioma es terrible. Un birome a uno y otro a otro. Y cuando me miraron y dijeron, ¿y esto para qué es? Y yo le dije, mira, os pido que escribáis cada uno en vuestro papel 10 cosas buenas del otro. La reacción de la esposa fue inmediata. No puede escribir ni una porque no tiene ni una. Yo conocía bien dónde vivían en una casa. Esa casa tenía un gran portal de hierro y una cerradura que debía ser de las cerraduras que sobraron a Cristóbal Colón en la conquista de América. Vieja, estropeada, oxidada, tremenda. Nadie abría esa cerradura. De modo que cuando la esposa, yo iba a visitarles con mi esposa y cuando llamábamos a la puerta, la esposa decía, espera un momento, y lo iba a llamar a él. Y él venía con la llave, metía la llave, hacía no sé qué movimiento, ras, abría la puerta. Y yo le pregunté, ¿quién abre la puerta por la mañana? Él, pues anota, abre la puerta. Segunda cosa, cuando tú estás barriendo la casa con la aspiradora, perdonadme, queridas mujeres, pero tenéis a veces unos conceptos de la distancia y de los materiales muy extraños. Entonces, enchufa la aspiradora en este enchufe y vamos a barrer y el cable llega hasta ese primer banco, pero tú quieres seguir adelante con el cable y ¡paz! Pegas un tirón y ¿qué ocurre? No solo se desenchufa muchas veces, ¿sabes lo que ocurre? Se sale el enchufe del interior. Y esto ocurría en su casa. Le dije, ¿quién arregla el enchufe? Él. Arregla el enchufe. De modo que, a ver, le dije lo mismo y al cabo de un rato había 20 cosas buenas escritas en los papeles. Y entonces le dije, por 20 cosas buenas queréis hacer una mala. Bueno, se marcharon refunfuñando, pero se marcharon.
Pero al cabo de un tiempo, 3, 4, no sé, meses, me dice él al final de la reunión: no puedo más. Ahora me voy a separar. Y yo digo: pero otra vez, hombre. Y dices que tú no sabes cómo es mi esposa. Y yo le dije: mira, aunque sea un cruce de hiena y chacal, tienes que amarla. Y esto forma parte, hace gracia, pero esto forma parte de la vida cristiana. El hogar se rompe cuando no hay amor. ¿Está claro? Y Cristo habló del amor. Y Cristo habló del Espíritu Santo. Y Cristo dijo: yo lo enviaré del Padre. El Padre y yo, es lo que está ahí en el contexto. Enviaremos a quién? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra, el que reproduce a Cristo en la vida cristiana, el que da dones a la iglesia. El Espíritu Santo es Dios bendito y uno. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es otro gran desconocido para el pueblo de Dios. Algunos quieren poner al Espíritu Santo a su servicio y que el Espíritu Santo haga lo que ellos quieren que haga. Sanidades, milagros, no sé qué, no sé cuántos, cosas que nunca salen del Espíritu Santo tal como ellos la planean. El Espíritu Santo, queridos míos, no está para ser recibido. Está para ser vivido. Y Cristo le dice: el Espíritu Santo vendrá. Yo no os voy a dejar estar solos. Y el Espíritu Santo forma parte esencial del desarrollo de la vida cristiana. Y es el Espíritu Santo el que en su poder comunica a la Iglesia el poder de Jesús. Yo sé que conocéis muy bien la doctrina. El Espíritu Santo no va a dar nada de sí mismo a la Iglesia, sino que Cristo dijo: tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque Cristo, y el apóstol Pablo, su ejemplo de Pablo no dice: todo lo puedo en el Espíritu que me fortalece. ¿Lo dice o no? No, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, el poder de Dios a través del Espíritu se experimenta cuando tú estás en comunión con Cristo. ¿Me sigues? Quiero decir con esto, es mi gran tema de los últimos años. Recupera a Cristo en la vida personal y en la vida de la Iglesia. Y Cristo va a enseñarles otra lección con la que yo quiero terminar. Los amó hasta el fin. Y sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, quitó su manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No hay escena más impactante que esta. Ahí están todos los discípulos alrededor de la mesa. No estaban en sillas como las nuestras, estaban en taburetes, en reclinatorios. Y de pronto Cristo se levanta. No había un esclavo niño para lavar los pies. Y el maestro acude a lavar los pies. Claro, cuando el maestro llega para lavar los pies, ¿de quién? De Pedro. Pedro no calla nunca. Pedro le dice al maestro: tú no me lavas los pies. Y Cristo dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces, báñame. Y Cristo le dice: no,
los que están lavados no necesitan otra cosa más que lavar los pies. Por el problema de esto todo está al final cuando Cristo dice, como yo hice, hacedlo también vosotros. No está estableciendo una ordenanza, la ordenanza del lavamiento de pies. Cristo estableció solo dos ordenanzas, la ordenanza del bautismo y de la cena del Señor. Lo que está diciéndole a Pedro es esto: si yo no te limpio totalmente, no tienes comunión conmigo. Y nosotros estamos caminando por el mundo y nuestros pies se manchan con el polvo del camino y necesitamos restaurar la limpieza de esos pies para tener comunión con el Señor. Y Cristo nos dice, mira, tal vez tú no tengas tanta gravedad espiritual, pero es probable que haya un hermano tuyo que tú conoces que está en la provincia apartada y necesita la ayuda tuya para restaurarlo. Y Cristo te dice los pasos que tienes que dar para restaurar a un hermano que necesita limpieza. Lo primero que Jesús hizo fue levantarse de la cena. Todos estamos muy cómodos en la iglesia, especialmente el domingo. Venimos a partir el pan y somos felices. Oh, es que la iglesia es bárbara. ¿Y los que no están en la iglesia qué? ¿Y aquellos que estaban antes y no están ahora qué? Bueno, se fueron. Algunos, pobrecitos, dicen se fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque no eran de nosotros. No seas absurdo. ¿Había creído en Cristo? Búscalo, porque necesita tu ayuda. Pero para eso tienes que levantarte del lugar de la comodidad. Tienes que estar dispuesto a una actividad especial. Y esto requiere diligencia. Levántate de donde tú estás para buscar a tu hermano que ha caído, que está lastimado espiritualmente y restaurarlo como conviene y como hizo el Señor. Segunda cosa que Jesús hizo, se levantó y se quitó su manto. ¿Cuántos mantos tenemos nosotros? Hay el manto de la tradición, el manto de la actividad, el manto de la firmeza en la fe, el manto del conocimiento bíblico, el manto de la categoría dentro de la iglesia. Y Cristo dice, tienes que quitar tu manto, porque tienes que dejar de ser grande para venir a ser humilde. No vale lo que tú eres siervo. Y Dios te llama a buscar a tu hermano que no está hoy en la iglesia para trabajar con él, quitar el manto. ¿Qué hizo más? Inmediatamente tomó una toalla y se la ciñó. Es decir, saca su manto y pone alrededor de la cintura una toalla. Ya está convertido en el esclavo. La apariencia de él ya es un esclavo que va a limpiar los pies. Puso una toalla, veremos para qué. Y luego el Señor hizo algo más. Puso agua en un lebrillo. Lebrillo es un pequeño recipiente que contiene no agua para bañarte, pero sí agua suficiente para limpiar la suciedad de un pie o de los pies. La Biblia simbólicamente es el agua que limpia la vida cotidiana, no el perdón de los pecados. Pero ¿recuerdas lo que dice el Salmo? En tu palabra he meditado para no pecar contra ti. Por tanto, cuando tú vayas a exhortar a un hermano para traerlo a Cristo que está alejado, no le arrojes la Biblia entera por encima. Solo el texto bíblico adecuado para su circunstancia. Tienes que aplicar el agua a esos pies, ¿verdad?
En alguna ocasión vas a llevar una patada, pero es el precio del esclavo. Aplicar el agua a los pies. Y una vez que esa mancha ha desaparecido, ¿qué hizo Jesús? Los secaba con la toalla. Cuando tú dejas los pies mojados, sin secar, la persona se enfría. Hay muchos creyentes en el mundo hoy que están fríos. ¿Sabes por qué? Porque le han aplicado la Biblia, pero no le han secado los pies. Hay jóvenes de nuestras iglesias que han sido enérgicamente reprendidos y no han vuelto a la iglesia, porque no ha tenido un hombre, una mujer, que vaya a buscarlos y les dé un abrazo. ¿Entiendes esto? La iglesia de Cristo necesita ser alentada mucho más que reprendida. Cuando tú señalas la falta de una persona, con un dedo hay 3 dedos que están señalándote a ti. Y es necesario secar los pies. Pero el verbo secar ahí es muy interesante. Los enjugaba. No solamente los... Mira, tú puedes... Yo tengo un hijo mío que es muy raro, que sabes que le gustan las toallas para el baño, que no pasen por la secadora para que estén blanditas. No, según salen del tendal, así duras y tal, se rasca con la toalla. A mí no me gusta. Yo prefiero una toalla suavecita, que me haga cosquillas al secar los pies. Tienes que acariciar los pies de esa persona. No simplemente, bueno, ya está, y me voy. Dale un abrazo, por favor. Que sienta que su problema es tu problema. Y que su restauración es tu gozo. ¿Algo más? Leéis el texto y no, ya no más. Sí, hay algo más. No está escrito. Pero ¿cómo tuvo que lavar Jesús los pies de aquellos hombres? Puesto de rodillas. No vayas a restaurar a tu hermano nunca desde tu arrogancia personal. Dobla tus rodillas y habla al buen pastor de la oveja que está extraviada. Lleva en tu alma aquella necesidad y dile, Señor, yo voy en tu nombre para hacer lo que tú hiciste. Ayúdame y dame la gracia y el poder. ¿Sabes lo que dice Cristo esta noche? Mira el versículo 15 y termino. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Basta de hablar de amor. Comencemos a amar. Un líder de juventud de nuestra iglesia, hombre brillante, hombre conocedor de la Biblia, lo que tú quieras, joven, cayó en un gravísimo pecado. Se le llamó para que reconociera y él dijo, reconozco, pero no quiero saber nada, y se fue de la iglesia. Durante un tiempo, la iglesia fue marchando normalmente, pero un día uno de los miembros del consejo de iglesia dijo, ¿sabes que hay algunas personas que faltan hace tiempo y no están? Y entonces tomamos una decisión, vamos a hacer una lista de esas personas. Y escribimos el nombre. Había unos cuantos. Bueno, ¿y qué hacemos ahora con la lista? Bueno, vamos a orar por ellos. Y hicimos el propósito, y así lo cumplimos, de ir todos los días por la noche a la iglesia, el consejo, para orar por ellos. Y parece que estoy viendo yo hoy a personas mayores con problemas en las rodillas, doblar su saco y ponerlo en el suelo,
para poder arrodillarse y orábamos por el nombre de cada uno de ellos, todos, y nos íbamos. Y después de 3 meses de oración, estábamos en la Semana Santa. Y vamos a tener reuniones toda la semana. Y claro, yo dije aquel día, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hemos estado orando 3 meses por estos. ¿Qué hacemos? Y sugerí, ¿por qué no vamos a buscar a uno? Y entonces uno de los más antiguos en el consejo, que conocía bien la iglesia, dijo, vayamos a por, y dio el nombre de esta persona. Encomendamos a él y a otro miembro del consejo que fueran a su casa y lo visitaran. Y cuentan la historia, llegaron a casa, llamaron a la puerta, abrió la puerta y dice, pero se quedó parado. ¿Qué hacen aquí 2 miembros del consejo de iglesia? ¿Qué queréis? Y ellos le dijeron, llevamos 3 meses orando por ti y queremos pedirte que vengas a la reunión. ¿Cuándo? Mañana. ¿Y qué van a decir de mí? Bueno, tú no te has portado demasiado bien, pero no te preocupes, tú vienes, te sientas con nosotros. El lunes de esa semana entraba por primera vez en la iglesia un hombre después de 20 años de ausencia. Y terminó la reunión. Y muchos fueron a darle un abrazo. Y vino al día siguiente y al otro, y siempre. Y un domingo por la mañana, parece que lo estoy viendo, se levantó de su banco, atravesó toda la iglesia, vino al frente y dijo a la congregación, hermanos, he resuelto mi problema con Jesús. ¿Podéis perdonarme vosotros? Se iba a partir el pan. Y yo me levanté y dije a la iglesia, ¿quién puede impedir que este hermano participe hoy de la cena del Señor? 3 meses después predicaba en una reunión de jóvenes y le decía a los jóvenes, yo he sido una oveja extraviada y el buen pastor mandó a sus pastores para buscarme. Otros 3 meses después moría de cáncer. Pero habíamos visto una persona restaurada por el poder de Dios. De ahí en adelante en nuestra iglesia hay un ministerio que se llama Oveja 100. ¿Sabes lo que es la Oveja 100? La que falta de las 99. Y no hay alegría más grande. Los ujieres de puerta tienen la lista de Ovejas 100. Y por ahí, en un momento te llaman y dicen, hay una Oveja 100. ¿Sabes lo que quiere decir eso? En cuanto acabe, vete a la puerta. El ujier de puerta tiene a la oveja agarrada así por los pelos para que no se vaya. Y tú te acercas a ella y le das un abrazo. Simplemente. Y le dices, me alegro de verte. No más. Son las personas más eficaces en ayuda pastoral en la iglesia después. Mis amados hermanos, ¿creéis que Cristo os ama? ¿Creéis que fuisteis alcanzados por la gracia? Recuerda lo que Cristo dice, que sean uno. ¿Lo eres? Comienza a restaurar problemas y a poner masa en las quebraduras. Cristo te dice, no me vale la religión, me vale la devoción a Dios viviéndome a mí. ¿Quieres intentarlo? Y finalmente Cristo te dice,
recupera el amor para que el mundo crea que tú eres cristiano. Que Dios añada su bendición sobre vosotros. Y yo sueño con que el Espíritu de Dios toque con su poder la palabra de Dios en tu vida y se produzca un avivamiento espiritual en donde el mundo vea que todos se aman para gloria de Dios y bendición vuestra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Samuel. Mucho para aprender, para meditar. Ahora queremos invitarles que no se vayan, que vamos a tener un tiempito ahí de comunión aún más, compartir algunos alimentos, así que hay un tiempito para conversar, para charlar quizás de estos temas. Y les invitamos a todos que se queden a participar de compartir el alimento material también, ¿sí? Yo le voy a pedir a Pablo que él pase de una palabra de oración también por los alimentos y ya nos despedimos. Recordar las actividades que se vienen: encuentro de varones, el campamento. Muchas gracias, Samuel, Susana, por venir. Tan muy agitados días, mucho. Gracias por tomarse el tiempo y que el Señor dé vida a esas palabras. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte muchas gracias por estas palabras que tú nos has enviado. Y Señor, ayúdanos a tener esa comunión contigo y con el hermano. Padre amado, tú sabes que también acá hay muchas cosas que están dolidas. Ayúdanos, danos sabiduría, valentía, a hacer esos pasos, reconciliación. Gracias. Señor, queremos que tu nombre sea enaltecido. Que el testimonio de tu iglesia acá en San Carlos, donde tú eres el Señor, puede ser conocida y creída por muchos. Gracias. Gracias por la venida de Samuel. Bendígalos, dale la fuerza. Gracias también por los elementos que vamos a compartir ahora. Bendígalos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se vaya nadie. Hay algo para compartir. Va a haber té. Mañana hay reunión a las 10 acá. Están todos hermanos invitados. Cada uno en su iglesia. Pero acá en San Carlos vamos a tener la reunión. Mañana de tarde se van los que van al campamento del campo. El retiro de varones empieza lunes en Maldonado con el asado. Así que los que van, el que no llega a mediodía se pierde el asado. Puede llegar a las 5 de la tarde, no hay problema. Pero se pierde algunas cosas importantes. Y los que no se anotaron todavía y quieren ir a la conferencia, necesitan hospedaje. No esperan mucho. Escriban por privado. Hermanos en Montevideo están ocupándose, conseguir hospedaje al que lo precisa. Así que ahora no se vayan, vamos a tener un tiempito de comunión. Muchas gracias.